La palabra que hoy quiero compartir con ustedes tiene que ver con algo que todos hacemos, hablar. Las palabras, el poder de la palabra o de las palabras. Y que todos sabemos que hoy las palabras tienen una influencia tremenda, ¿no? Siempre la tuvieron. Siempre las palabras fueron influyentes. Hoy quizás en modos diferentes, las tenemos en redes sociales. Es hoy muy común leer tweet o X, la red social que le cambiaron el nombre, que donde las personas ponen frases, palabras, algunos que se contestan. Es muy común hoy que presidentes o funcionarios o gente muy famosa se manda mensajes vía tweet y no mensajes muy bondadosos. Generalmente son mensajes muy duros, mensajes muy picantes, algunos muy ofensivos. Y bueno, también en los comentarios, no sé si algunos vieron lo que comenta la gente. Parece que no está muy buena onda la gente en los comentarios. No sé qué les parece a ustedes. ¿No? La gente es como que ahí escribe esos comentarios y parece que tiene como ¿no? una necesidad de volcar cosas, ¿no? Y uno dice, ¿por qué puede ser, no? Y qué tremendo esto de las palabras, ¿no? También hoy se dice que la palabra está devaluada, ¿no? Antes, por ejemplo, si yo te digo tal cosa, le digo a Adán, tal cosa, era como que una palabra era suficiente, no había que firmar, gracias, Car, no había que firmar nada, ¿no? Por ejemplo, si alguien le dice, préstame $1000, ¿no? Y el otro dice, bueno, toma, te los voy a devolver. ¿Cuál día? Dale. Ahora, firmame acá. No, pero si somos amigos. No, vamos a firmame, somos amigos, pero... Y si más o menos no tenemos muchísimo, vamos ante un escribano y me firmá con firma. Pastor, bueno. O sea, es como que antes la firma ni siquiera necesaria, ¿no? Pero ahora como que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y como que la gente dice, pero me dio la palabra. Sí, bueno. Doctor, me venía la gente, me dijo a mí que yo le digo, bueno, pero ¿qué le hiciste firmar? No, de palabras, palabras más, ¿no? Palabras menos, hay una canción, ¿no? No había más, o sea, el tema es cómo se ha devaluado, ¿no? la palabra. Sin embargo, la historia nos habla que la palabra fue trascendente en la vida del ser humano, siempre fue la palabra desde los griegos, ¿no? Que la palabra le daban un valor tremendo. Ustedes han leído algo de Platón, de Sócrates, lo que significaba los que estudiaban. ¿Quién estudió comunicación social? A ver, o algo de comunicación ahí ya. Adrián, Jael, ¿quién más por allá? Karina, Erika por ahí. Uno estudió comunicación y sabe lo importante que es. Los griegos decían el logos, tal era importante la palabra del logos, que la Biblia en el Evangelio de Juan dice en el principio era el logos. O sea, el evangelista Juan escribe la palabra logos como el inicio de todo, porque no solamente era la palabra, sino que en ese momento le daban un valor a la palabra como que todo el universo era ordenado por una palabra, ¿no? Y Juan, con revelación de Dios, dice en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Y la palabra estaba con Dios y la palabra vino y fue encarnada. Y Jesucristo, ¿no? Qué estratégico usar esa palabra, el verbo, que nosotros le decimos el verbo, pero es la palabra. Y qué importante que es entender cómo Dios obra a través de la palabra. ¿Y por qué nos ha dado ese don que es la palabra? Cada uno de nosotros, lo primero que le enseñan en la vida es hablar y a comunicarse. Obviamente que las palabras no son todo, pero tienen un poder. Y vamos a ver en la palabra de Dios cómo Dios, que es la palabra, Dios que creó la palabra, de tal manera que Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjate que pasaron 2000 años y la palabra sigue siendo lo central. Nosotros hablamos la palabra de Dios. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Nosotros creemos en la palabra de Dios, no en teorías, en filosofías, en tradiciones. Es la palabra la que nos inspira, la palabra la que nos revela.
Y hoy quiero hablarte de 4 tipos de palabra que están en la Biblia y que van a influenciarnos, ¿no? No solamente palabras que tengan que ver con mensajes bíblicos, sino lo que Dios nos ha dado, ese don de la palabra. Algunos autores modernos hablan de que las palabras no solamente comunican, sino que actúan. Por ejemplo, un hombre llamado Rafael Echeverría habla de los actos del habla. Entonces habla de, por ejemplo, afirmaciones, declaraciones, juicios, peticiones, ofertas y promesas. Diferentes tipos de palabras que hacen cosas, que producen efectos, que producen resultados. Y uno dice, ¿cómo una palabra a mí me puede afectar en lo emocional, por ejemplo? ¿Cómo una palabra a mí me puede predisponer a que yo haga tal o cual cosa? ¿Cómo una palabra a mí me puede inspirar a que yo este año logre determinados resultados? ¿Cómo una palabra me puede tirar abajo? ¿Verdad? ¿Cómo una palabra puede levantar mi ánimo o puede levantar el ánimo de otros? Porque ese don que nos ha sido dado no es solamente algo personal, sino algo que se construye en relaciones. Por ejemplo, se habla de puentes. Si yo dinamito los puentes con palabras, ¿con qué se levantan los puentes? Con palabras. ¿Y con qué se dinamitan los puentes? Con palabras. Si yo te digo una palabra ofensiva, probablemente vos me contestes con otra, o no, pero no me hables más, y se rompe una relación, ¿no? El mundo es así, el mundo es una conexión interminable de puentes y de palabras que construyen, más hoy. Cuanto más comunicación hay, más estamos interconectados todos. ¿Y a través de qué? De la palabra. ¿Qué leemos en las redes? ¿Qué vemos en los mensajes? Palabras que se dicen, palabras que actúan. Y en esto, justamente, quiero que vayamos a estas 4 palabras. Quiero hablarte primero, número 1, palabras que generan vida, paz y bienestar. Palabras que generan vida, paz y bienestar. Número 2, palabras que ganan batallas. Número 3, palabras que mueven montañas, palabras de fe. Y número 4, palabras que cambian destinos. Así que número 1, palabras que generan vida, que generan bienestar. Eso habla mucho de la palabra de Dios. Número 2, palabras que palabras que ganan batallas. La tercera, palabras que mueven montañas. Y cuarto, palabras que cambian destinos. Wow. Bastante complejo el tema, muy amplio. No sé si lo vamos a poder dar en un tiempo relativamente corto, pero voy a tratar de compartirte el centro de esto y a ver si logramos entrar en ese mover que para mí es fundamental. Porque la vida en Cristo, la palabra, es la vida que camina sobre el consejo de la palabra de Dios. Por eso los salmos nos dicen, la palabra es luz a mi camino, la palabra me ilumina, la palabra me da claridad de las cosas. Si uno lee, por ejemplo, Proverbios, vamos a leer algunos versículos de Proverbios, que nos dicen que las palabras, número 1, tienen contenido, número 2, tienen un tiempo, tienen una forma, como yo la comunico, y número 4, un objetivo. Estas palabras que tienen un contenido, fíjense lo que dice el Proverbios, empezamos por 18, 21. Dice, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto, dice este versículo, ¿no? O sea, empezamos con la palabra que está en la boca, tiene poder. De vida parece que fuera demasiado, le está agrandando mucho, pero ahora vamos a ver cómo ese efecto y las consecuencias que tiene la palabra, hablamos de palabras que generan vida, que generan paz, tiene mucho que ver con el contenido. Por ejemplo, Proverbios 12, 18 y 15, 4 nos enseña sobre palabras que producen determinados efectos. A ver si lo tenemos por ahí. Dice, el charlatán, ¿conocen charlatanes? Hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. O sea que hay dos tipos, las divide en dos. Palabras que generan alivio, gente que me genera paz, que me genera
bienestar, y palabras que son como una espada, que te hieren, que te lastiman, ¿no? Palabras que uno bien conoce, que nos pueden... A ver, Proverbios 15:4. Vamos a ir bastante rápido lo más que podamos. Dice, la lengua que brinda alivio es árbol de vida, la lengua insidiosa deprime el espíritu. Y ahí vemos dos consecuencias, ¿no? Una genera vida, genera bienestar, genera alivio, y la otra te deprime, te tira para abajo. ¿No? ¿Cuántos han empezado un día y reciben una palabra hiriente, una palabra de desánimo de alguien, y el día empieza a ir difícil? O a veces no es un día, son semanas. Algunas personas me dicen, pastor, vos no sabés, pero yo vivo en un clima de crispación todo el tiempo, donde todo el tiempo recibo palabras negativas, palabras que me generan desánimo, me atacan, me desprecian. Hay chicos que están o que sufren lo que se llama hoy bullying, donde esas palabras generan en esa persona una baja autoestima, por ejemplo, generan un efecto de deterioro hacia sí mismo. Es tremendo lo que puede generar una palabra. Gente que se suicida a partir de una palabra o de una serie de palabras recibidas, sobre todo de personas cercanas, ¿no? Que pueden producir este efecto tan diabólico a través de una palabra. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo la dejaste entrar esta palabra? Bueno, es que nuestro corazón, y sobre todo cuando es más dócil o sobre todo un niño, esas palabras pueden tener un efecto tremendo en la persona. Alguien que le dice no vas a poder, tu vida no va a significar nada, vos no estás preparado para esto, palabras que te tiran abajo. Por eso nosotros creemos que nuestra obligación es hablar bien, y por eso vieron que la palabra bendecir es bien decir, o sea, hablar bien, o maldecir, decir mal, o sea, decir habla de palabra, bendecir es palabra de bien, maldecir es palabra de mal. Cuando hablamos de soltar bendición, habla de soltar palabras de bien. Vivimos en un mundo todo el tiempo recibiendo influencia negativa por palabras de odio, de amargura, palabras, el poder de las palabras negativas, y nosotros tenemos la obligación de soltar palabras de bendición. La Biblia dice, si recibís mal, contestá mal. ¿Dice eso? No. Si te recibís mal, contestá bien. Bendecí. Es desafiante esto, pero es lo que nos dice la palabra y lo que nos enseña para generar un resultado transformador en nosotros y en el ambiente. También tiene que ver el tiempo. Fíjense cómo la Biblia habla, por ejemplo en Eclesiastés habla de que hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Vieron que uno a veces habla una palabra a destiempo y dice, ¿para qué abrí la boca? ¿Te pasó o no? ¿Por qué fue que...? No es que lo que dije estaba mal, lo dije en un momento que no correspondía. No era el momento para decir, ¿no?, tal cosa. ¿Viste que hay gente que habla de más? ¿Conocen gente que habla de más? Por ejemplo, te ve y dice, qué gordito que estás. ¿Y qué te pidió opinión? ¿No? Sí, yo ya sé, me miro al espejo y todo, no, y no necesito que vos, pero no, viste, no te lo digo, pero ya, viste, como decir, ¿quién? No, viste que hay gente que dice cosas y genera, ¿no? Entonces, no sabe por qué, ¿no? Vamos a leer ahí un par de frases que dice la palabra. Vamos, primera, Proverbios 15, 28. Dice, es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. Y dice, el corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado rebosa de maldad. O sea que habla de la boca y habla del tiempo. El tiempo. Habla de la palabra justa dada en el momento justo. Otra versión habla de esto y dice, la palabra a su tiempo cuán buena es. La palabra que es dada, y también habla de medita antes de responder. Pensá antes de hablar. Viste que uno dice, se me escapó la palabra. No lo tendría que haber dicho. En realidad uno dice, si se escapó es porque estaba adentro. No es que se te escapó, estaba adentro y salió. Ahora, hay gente que
tiene incontinencia verbal. ¿Conócense? Algunos tienen cargos muy importantes. Y no se controlan. Dicen, pero no, callate la boca, vos no tenés que hablar ahora. No tenés que decir, vos callate la boca. No, pero no puede. No puede, es más fuerte. Entonces vos decís, por ahí tiene otros valores maravillosos, otras capacidades esa persona, pero no puede controlar su lengua, su palabra. Entonces la palabra, sin refreno, dice la Biblia, genera mal. No trae paz, no trae... Miren lo que dice en Proverbios 15:1 y 17:27. Dice, el que es entendido refrena sus palabras y el que es prudente controla sus impulsos. Miren qué importante, ¿no? Y el 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Me encanta ¿no? En otra versión, Reina Valera 60, dice... La respuesta áspera hace subir el furor y la respuesta blanda quita la ira. O sea que en algún sentido yo soy responsable no de mi palabra, sino de la reacción que voy a provocar con mi palabra. Entonces vos decís, yo dije tal cosa y eso, al no controlarlo, generó otro efecto y eso generó otro efecto y ahí va. Y me dijo, y después uno dice, empezó él. No, pero ella empezó, y ahí empezamos, ¿no? Y no, pero no tendría que haberlo dicho, pero vos... Y ahí es tremendo, por eso dice, tal es así que Proverbios dice, el que sabe cuidar y sabe dominar sus impulsos verbales, es más importante que el que conquista una ciudad. Fíjate lo que dice la Biblia, tremendo. O sea que habla de las palabras. Y qué importante es saber qué palabras usar, cuándo usarlas y cómo usarlas. ¿No es cierto? Tal es así que en Efesios, lo vuelvo a decir, ya estamos en el Nuevo Testamento, y para cerrar este capítulo, en Efesios 4:29, dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. O sea que como que uno tiene que agarrar la cantidad de palabras que usa y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las que me sirven para edificación, para útil? Si yo voy a hablar algo, ¿es útil que lo diga? Ah, no, pero me lo quiero sacar de adentro. No hablo si vos te lo sacás de adentro. Te hablo si va a bendecir al otro. Si sirve de algo, que lo digas. ¡Wow! ¿A cuánto le sirve esto? ¿Le sirve o no? Porque uno todos los días tiene que medir sus palabras, evaluar si lo digo o no lo digo, si lo hago o no lo hago. ¿Le digo que no me gusta su cara? ¿Le digo o no le digo? ¿Pero me sirve que le diga? ¿Pero es para edificación? Ay, se lo digo porque lo tengo acá. No lo tengo acá. Y cuando en un momento se la mando y se lo vomito ahí, y la otra persona dice, no pensé que me ibas a decir eso. Bueno, y ahí andar a restaurar, ¿no? Pero entonces uno tiene que decir, bueno, y si se lo digo, ponerle que diga, ¿cómo se lo digo? ¿Es para edificación? ¿Es para mejorar la relación? ¿Es para construir o es para destruir? Y bueno, y ahí nos enseña la palabra. Dice, ¿y qué tipo de palabras? Bueno, uno se da cuenta, cuando más cerca del Señor está, menos palabras groseras salen de la boca. Por eso Jesús también dijo, de la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. O sea que cuando lo que está dentro sale, cuanto más el corazón está más transformado por Cristo, más un corazón más cercano a Jesús, mis palabras reflejan ese corazón. Si el corazón está más alejado de Dios, por eso dice también que me tengo que llenar de la palabra de Dios para que cuando salga de mi boca, salga con esa misma dinámica, ¿verdad? Este es todo un tema. Así que por un lado tengo palabras que Dios me da para administrar. Palabras que yo tengo el control, o por lo menos debería tener el control para poder generar un clima, un ambiente, una relación, para generar una retribución. Ahora, tranquilos, existe el perdón. Menos mal, ¿no? ¿Viste que hay gente que no sabe pedir perdón? Bueno, es importante porque si yo una palabra fue ofensiva, lo que la Biblia me dice, antes de dar tu ofrenda, andá y pedí perdón.
Si alguien tiene algo contra vos, andá y pedí perdón. No, mira, dije tal cosa de vos, pero me arrepiento. Y te prometo que no lo voy a decir. No lo quise decir, no, sí, lo quise decir, pero en realidad se me escapó. No se te escapó. Lo dije, pero en realidad me arrepiento y quiero... Y por ahí la persona no te perdona, pero vos ya pediste perdón. Ay, si no me va a perdonar, no importa, pero vos ya sacaste esa situación. Entonces es muy importante porque ¿quién puede decir yo nunca le estimo a nadie con mis palabras? ¿Quién puede decirlo? El apóstol Pablo dice, es muy difícil, casi nadie, ningún ser humano no logra ofender a alguien con sus palabras. Pero lo que sí nos da el Señor es la actitud correcta para poder restaurar y poder construir esa relación, por lo menos del lado mío, del otro. Pero yo tengo esa palabra sanidad, restauración, vida, ¿verdad? Así que todo eso, ¿en qué afecta? Y bueno, afecta en que voy a ir construyendo un terreno de bendición a través de las palabras. Por eso, como dice este autor, las palabras construyen, ¿no? Las palabras actúan, las palabras generan, son generadoras, son las que predisponen. La diplomacia es el arte de cómo comunicar los mensajes, ¿no? Y cómo dar esos mensajes. Por ahí yo te puedo decir algo que es duro, pero te lo digo con palabras, por ahí, ¿no? Esas conversaciones duras. ¿Vieron que cuando uno tiene que tener una conversación? Tengo que tener una conversación. Bueno, yo puedo decir, o esa conversación va a ser una guerra campal y nos vamos a decir de todo y nunca, o va a ser una conversación donde yo te voy a poder, a veces conviene escribirlo, ¿no? Estudiar lo que uno va a decir para que la boca en ese momento no se vaya y poder decir lo que quiero decir en el momento que lo tengo que decir. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Vamos bien? Así que número uno, ese tipo. Vamos a ver otras palabras, que son las palabras, vamos a agregarle un poquito más de condimento, palabras que ganan batallas, palabras que tienen efectos espirituales. En un mundo donde no solamente uno dice, pero pastor, una cosa es lo que yo puedo hacer, pero también hay palabras que tienen más impacto. Bueno, en una batalla muy importante que fue la que la Biblia nos relata de David y Goliat, nos vemos a David que antes de largar su piedra con la honda, él declaró unas palabras. Vamos a ver esos versículos de 1 de Samuel, donde hay dos claves para mí muy importantes que tienen que ver con el poder de las palabras, o el poder de nuestras palabras, que tienen que ver donde, vamos a leerlo en 1 de Samuel, si lo tenemos por ahí, 17, 45, dice, entonces dijo David al filisteo Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti, ¿en qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Jehová te entregará, ¿quién te entregará? El Señor. Te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti, con amor, ¿no? Y daré hoy los cuerpos de los filisteos, las aves del cielo y las bestias de la tierra. Bueno, estaba declarando que iba a ganar esa batalla de muerte, de vida o muerte era, ¿no? Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio prisa, corrió al combate contra el filisteo y metiendo su mano en el saco, tomó una piedra, se la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, la piedra quedó clavada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Y así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Así que vemos tres claves. Número uno, la clave que David pudo encontrar a través de sus palabras, la autoridad que venía de declararlas en el nombre del Señor. Y nosotros vieron que cuando nosotros oramos en el nombre de ¿quién? De Jesús. Cuando declaramos una palabra en el nombre de Jesús, lo que le da poder a esa palabra no somos nosotros, sino ¿quién?
El nombre de Jesús. Cuando uno declara una palabra de Dios, una palabra que está escrita, la palabra dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Dónde está el poder de esa palabra? ¿Es una inspiración? No, es poder porque está la palabra escrita. Cuando Filipenses 4:13 declara el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En dónde viene esa palabra? Cuando yo declaro palabras que Jesús dice y las aplico en mi vida, una palabra rema, como llamo, ¿no? Es una palabra, el logos, aplicada a una vida y a un caso especial, se llama palabra rema. Si yo aplico esa palabra, estoy soltando palabra de vida y yo declaro en el nombre de Jesús. Así que yo te animo a que vos puedas declarar sobre situaciones o luchas personales en tu vida, declares palabra de Dios y lo declares en el nombre de Jesús. Y eso habla de palabras que Dios te da autoridad para declarar y ganar batallas. La segunda clave es que David, cuando iba a enfrentarse a ese gigante, acuérdense que esta es una batalla también simbólica, porque era él contra el gigante, pero vencía una nación contra otra nación. O sea, era una batalla simbólica en las palabras. Fíjense, las palabras tienen un efecto simbólico. No es solamente lo que declaro, sino cómo lo declaro. Y lo que declara David es la gloria de esto va a ser para Dios. O sea que él con sus palabras estaba dándole la gloria ¿a quién? Al Señor. Yo te voy a vencer hoy, pero no va a ser con mis fuerzas, va a ser con las fuerzas del Señor. Significa que yo con mis palabras, anticipadamente, ya estoy declarando la victoria y declarando que no es en mi fuerza, sino en las fuerzas del Señor. Yo no sé si usted me va entendiendo. Esta ya es un poquito más compleja que la anterior. La anterior era jardín de infantes. Esta es un poquito más compleja. Usted va a declarar una palabra en el nombre del Señor, pero la va a declarar diciendo que la gloria de eso va a ser para el Señor. Entonces yo ya estoy deshabilitando todo poder de las tinieblas que quiere venir a ensalzar mi vida y mi ego, y eso es la causa de mi derrota. Pero mi palabra declarando que la gloria va a ser para Dios y que Dios se va a llevar esa gloria y que el Señor es el que me da la victoria en la batalla, yo ya estoy declarando la victoria anticipadamente. Ah, pero te puede ir mal. Vos sos el hermano PG, pincha globo, ¿no? Siempre hay uno que... Pero vos podés declarar en el nombre del Señor. Él es el que tiene el control de la batalla. ¿Está bien o no? Vos vas a rendir un examen. ¿Cómo te va a ir? Ay, pero no estudié. Ay, pero me puede tomar justo lo que no me acuerdo. Ay, pero si me puede venir una nube en el momento y no me olvido. Sí, puede ser. Pero yo no declaro eso. Yo declaro que me va a ir bien. Ay, vos siempre declarando fantasías. Bueno. Ahora, eso tiene que estar concordantemente con que estudie. Yo no puedo andar declarando pavadas todo el día. Ay, si me va a ir bien, no estudiaste nada. No, porque no funciona. Tiene que ser coherente esta declaración con lo que hago y lo que creo, ¿verdad? Ahora, David se preparó con su onda. No es que nunca había tirado. Él sabía usarla, la onda, ¿verdad? ¿O no? ¿Usted qué creen que era la primera vez que tiraba una onda? Agarró la piedra y no sé. No, ya sabía usar la onda. O sea, el tipo ya tenía su arma entrenada. No usaba espada, pero sí usaba la onda. Ojo. ¿La espada dónde la tenía David? En la boca. Porque la Biblia dice que la espada, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. O sea que cuando vos declarás con tu boca la palabra del Señor, es la espada del Espíritu. David no tenía espada, pero tenía la palabra de Dios en su boca. Él dijo, el Señor te va a entregar en mis manos y en el nombre del Señor voy a vencer esta batalla. Así que esa piedra salió como una bala divina a la cabeza del gigante. ¿Qué es lo que hay acá? Es palabra de Dios, palabra que declara a la persona, palabra que tiene poder en sí misma porque va fundada en dos cosas. Número uno, en el nombre del Señor, y número dos, en que la gloria iba a ser para... Miren otra palabra que está en Daniel 4, 30-32. Este no ganó la batalla, la perdió. Pero miren lo que dijo Nabucodonosor, un gran rey, muy poderoso,
pero declaró con la palabra lo contrario a David. Si lo tenemos por ahí, Dani. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? ¿Dijo eso o no? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando cae una voz del cielo y le dice, a ti te dice el rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. Y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozca que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres y a quien él quisiere lo da. Chao. Cortita la bocha. ¿Por qué? Porque hizo todo lo contrario de David. Este dijo, qué grande la Babilonia que yo edifiqué, la gloria para mí. Y Dios dijo, te equivocás, baby, hasta la vista. ¿No? Y le dio... Bueno, le cayó ahí una prueba, estuvo 7 años, quedó medio loco, hasta que dice que volvió en sí y reconoció la gloria de Dios. O sea que nuestras palabras tienen el poder para marcar nuestro futuro. Tienen el poder para abrir o cerrar puertas espirituales. ¿Amén? Pasamos a la tercera, palabras que mueven montañas. Esta me gusta. Y acá entramos en un terreno bastante delicado desde la razón. ¿Por qué? Porque no se puede entender porque entra la fe. ¿La fe qué es? ¿Qué es la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Acá entramos en un terreno de fe. No lo puedo explicar si no es por fe. Jesús lo dijo de una manera que mucha gente dice la fe mueve, ¿qué? Montañas. Vamos a leer por qué dice eso. Marcos 11. Entonces hablamos palabras que generan vida, bienestar y paz, palabras que ganan batallas, palabras que mueven montañas. Tengan fe en Dios, dijo Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que le dice, de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Acá Jesús nos da la tercera, sí, la anterior era difícil, esta entra en el grado ya superior, digamos, ¿no? La primero en jardín de infantes, primaria, ya secundaria. O como quieran, ¿no? Primaria, secundaria, universitaria. Sí. Cuando entramos en esto ya empezamos a decir, ¿cómo? Yo puedo declarar palabras en oración creyendo y eso puede generar un milagro. Porque convengamos que cuando Jesús le dice que se mueva una montaña, estaba hablando que se mueva el monte Carmel. No, era simbólico. ¿O sí? ¿Cuántos creen que era real? ¿Cuántos creen que es simbólico? ¿Cuántos no entienden nada? ¿Cuántos me están diciendo? ¿De qué está hablando, pastor? No lo entiendo. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando, pastor? Háblame de cómo pago el alquiler. Háblame de cómo consigo un trabajo, que me paguen, cómo hago para vivir. Bueno, todo tiene que ver, porque lo que está hablando Jesús es, tenés que soltar palabras de fe. Creyendo, no palabras de fe, sino creyendo. No le preguntás al chat GPT, tírame palabras de fe. El chat te tira. Pero eso no significa fe. Es más, le ponés que te lo haga con audio y te las da con audio. Pero eso no significa fe. Te repite como un loro. El tema es que tiene que tener fe. Jesús dice, si declarás con fe, palabras de fe, fe, certeza de lo que se espera. No dudando, dice el Señor, sino creyendo. Entonces va a ser hecho. ¡Wow! Ahora, ¿cómo uno cuando declara sabe si tiene fe o no tiene fe? Me ha pasado a veces declarar alguna palabra y que no se cumple. ¿Te pasó o no? Y me ha pasado declarar una palabra que sí se cumple. Y uno dice, ¿qué fue lo que hizo que se cumpla o no se cumpla? No lo sé. Me acuerdo una vez que estaba organizando un evento, y tengo varias de estas, pero bueno, voy a ver si alguna que otro ejemplo.
y necesitábamos que Dios nos dé sponsors, porque era un evento con mucho, un recital muy grande, un evento muy grande, y veo un cartel de una publicidad de una tarjeta de crédito que se llamaba Cabal. Cabal, y el lema era la tarjeta que sirve. Yo digo, esta nos tiene que ayudar. Y le pongo las manos y le digo, Señor, Cabal, la tarjeta que sirve a Dios. Yo dije, bueno. Entonces llego a mi casa y le digo a mi esposa, Marijo, tenemos que mandar una carta a Cabal para que nos apoye y nos auspicie el evento que vamos a hacer. Me mira como diciendo, ¿what? Acá, y en ese momento había que mandarla por fax. Así que hicimos toda una carpeta y le mandamos por fax a la sede de Cabal la invitación para auspiciar nuestro evento, nuestro recital, que se llamaba No a la droga, sí a la música. Así que le mandamos respuesta de Cabal, ¿cuál fue? No hay presupuesto, sigan participando. Bueno, digo, no era de Dios, era. Pero 2 días antes del evento, cuando veníamos ya con el agua acá al cuello, llaman a nuestra casa una señorita, dice, hola, yo llamo de parte de Cabal. ¿No? Marijo me dice, ¿Cabal qué? Sí, ¿tenemos tiempo de participar todavía? 2 días antes. Le digo, no, ahora no. Bueno, está bien, vamos a hacer una excepción. Sí, por favor. Bueno, pero siempre que sean efectivos y antes del evento. Sí, lo que usted quiera. Y fue Cabal la que Dios usó para bendecir ese evento. Amén. Así que uno dice, ¿y si no le hubiera declarado nada? Y no sé. ¿Y si no hubiera mandado la carta? No sé. Seguramente no hubieran sponsoreado, porque si nadie le manda la carta, ¿cómo se van a...? Pero alguien tuvo que soltar una palabra y creer esa palabra y el resultado ocurrió. Pero fue casualidad. Bueno, sí, todos podemos creer que todo es casualidad. Le cuento la última. Un día estaba mirando la casa de la juventud y orando, le digo, Señor, no puede ser, mirá cómo está ese lugar arruinado, nadie hace nada. Y fui y oré en ese lugar. Le puse las manos y dije, Señor, un día un hijo tuyo va a ocupar este lugar, en esta casa de la juventud. 2 años más tarde, en una situación que yo no me imaginaba, porque había viajado a Estados Unidos, bueno, me conoció el intendente, me manda a llamar y me dice, queremos que usted se haga cargo de la juventud en ese edificio que está en la calle tal y tal. Casualmente era que yo había orado 2 años antes, no sabía nada, pero Dios sí había escuchado esa oración. Y a partir de ahí tuve que hacerme cargo de esa oración que yo había orado en fe, creyendo que Dios iba a responder. ¿Qué pasa cuando uno suelta una palabra en fe? ¿Me lo pueden explicar científicamente? No, estás loco, pastor. Estás del tomate vos. Es que no hay explicación científica, solamente lo explicás por la palabra de Jesús. Jesús se lo explicó a los discípulos cuando él soltó una palabra sobre la higuera se secó y decían, ¿qué pasa? Bueno, es porque si vos crees en la palabra. Ahora, yo no creo en la palabra, entonces no se va a cumplir. Si la clave es para que se cumpla, que tenga fe. Medio complicado, ¿verdad? Pero la palabra tiene poder si tiene fe. Jesús por la palabra de fe hizo el mundo, dice Hebreos. Así que la palabra tiene fe. Si una palabra ya sale con duda y no cumple el efecto. No sé cómo me va a ir. Entonces no la digas. Ahora, si no tenés fe, no andes diciéndola porque te va... No. O sea, el tema es recibir la fe, que es un don de Dios. Número 4, para cerrar, las palabras que cambian destinos. Esta ya es grado, maestría, doctorado. Empezamos por las que generan paz, bienestar y vida. Seguimos por las palabras que ganan batallas. Tercero, las palabras que mueven montañas. Y por último, las palabras que cambian destinos. Y vamos a leer Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Dice, la palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre yo te había escogido, antes de que naciese ya te había apartado, te había nombrado profeta, le dice el Señor a Jeremías. Yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar.
Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde yo te envíe, donde quiera que yo te envíe, y vas a decir todo lo que yo te ordene. Luego extendió el Señor la mano, tocándome la boca, y me dijo, he puesto en tu boca, ¿qué cosa? Mis palabras. Y hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar, derribar, destruir, demoler, construir y plantar. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Veo una rama de almendro, respondí. Has visto bien porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Esto ya tiene un grado un poquito más difícil y quiero ir cerrando. ¿Por qué? Porque acá entramos en palabras de Dios que son dadas para cada uno de nosotros en alguna medida que Dios ya de antemano sabe. Dios sabe todo, ¿verdad? Nosotros creemos que Dios no determina nuestro destino. No somos marionetas del cosmos donde Dios nos va guiando, nos va determinando qué cosa tenemos, sino que Dios nos va guiando para hacer su mejor y perfecta voluntad. Ahora, Dios sí planea para nosotros destino. Dios tiene planes para nosotros. Por eso dice, yo tengo planes de bien y no de mal, para darles un futuro, dice también Jeremías, ¿no? 11:9. O sea que Dios tiene planes y Dios dice a Jeremías algo muy poderoso. Vos no declares que vos no podés, que sos muy joven o que sos muy niño, dice otra versión, para poder hacer lo que yo quiero hacer con tu vida. Entonces hay una visión de Dios, un plan de Dios, que una palabra de Dios se cumple a través de una persona, en este caso sos vos, soy yo, es cualquier ser humano que está en las manos de Dios, y Dios con esa palabra moldea a la persona y esa persona camina por la palabra que Dios le da para cambiar un destino y un propósito. ¿Cómo? Ya estoy mal. O sea que cada uno de nosotros tiene un propósito de Dios. Cada uno de nosotros tiene un plan de Dios, que Dios quiere ejecutar a través de tu vida, un destino profético, algo que Dios quiere llevar adelante en tu generación, en tu tiempo de vida, en tu esfera de influencia. Y esa palabra que Dios da, viene con una palabra sobre vos, sobre mí, y es la palabra de Dios encarnada en nosotros, pero no es la palabra, obviamente no es la palabra de Cristo, sino que es la palabra del propósito de Dios, que es soltada en cada uno de nosotros para poder ejecutarla y hacer una obra maravillosa en este tiempo. ¿Vieron que hay gente que tiene un nombre y ese nombre significa algo? Ahora es muy común, ¿no? Decir, Ana, ¿qué significa? Llena de gracia. Y algunos creemos que de alguna medida nuestro nombre tiene un propósito y que cuando por casualidad nos pusieron determinado nombre, había algo. Pero esto no solamente es el nombre físico, sino es el propósito de Dios dado en una palabra profética que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Y Dios le dice a Jeremías, Jeremías, yo tengo un plan con vos y pongo en tu boca mis palabras, para que a través de tu vida yo me pueda glorificar y pueda cumplir mi propósito a través de tu vida, con las palabras que yo pongo en tu boca. ¿Y qué vas a usar, Jeremías? Lo que dijo Echeverría, vas a construir con las palabras, vas a edificar y vas a plantar, pero también vas a destruir lo que no es mío, vas a deshacer lo que Dios no quiere, las obras del diablo. Jesús dijo, vino para deshacer las obras del diablo. Vas a destruir lo que no es de Dios y vas a construir lo que es de Dios, con la palabra. O sea que a través de tu vida y mi vida, Dios nos da una palabra y a través de esa palabra caminamos en la vida. No lo entiendo, pastor. Es normal. Esto hay que masticarlo. ¿Vieron cómo se dice que la vaca muge? No, pero además de muge, agarra el pasto y tiene 7 estómagos. Dice que lo lleva a un estómago, lo manda para el otro, lo manda al otro, el otro. Y hay palabras que tenemos que caminar. Por eso se habla de, por ejemplo, el apóstol Pablo va caminando, se encuentra con Jesús, Jesús le dice,
Saulo, ¿a quién persigues? Señor, ¿qué quieres de mí? Me tenés que llevar el evangelio a los gentiles, le dice el Señor, ¿sí o no? ¿Qué es eso? Una palabra. Y la palabra marca el destino de Pablo. ¿Qué hace Pablo? Obedece y dedica tu vida a predicar el evangelio y llevarlo a los gentiles. Tal es así que predica el evangelio en toda la tierra conocida de aquel momento y cambia la historia del evangelio. Una palabra, llega una persona y Dios le da la palabra a Pablo. De tal manera que en Romanos 10, y con esto quiero cerrar, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, nos dice que una palabra cambia el destino. Y dice, si confesares con tu boca. ¿Por qué dice esto? Al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Tremendo. Y el 17 dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que está hablando de que una declaración de una palabra puede cambiar un destino. Quizás vos decís, ¿cómo puedo cambiar mi destino? Entregando tu vida a Jesús. Declarando que sos hijo de Dios y que aceptás el llamado de Dios para tu vida. ¿Cómo podés cambiar el destino de tu vida, de tus generaciones siguientes y de quizás otras personas que ni siquiera te imaginás que vas a llegar? Porque la Biblia dice, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Vas a ver gente que nunca te imaginaste que ibas a ver. Vas a llegar a personas que nunca te imaginaste que ibas a llegar. ¿Por qué? Porque vos podés. No. Porque Dios cumple su palabra en tu vida y a través de tu vida la palabra se ejecuta. Y como le dijo a Jeremías, vas a declarar mi palabra donde vayas y a través de mi palabra yo voy a hacer la obra. ¿Y qué obra vas a hacer, Señor? Lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de todo. Él es el creador. Él es el todopoderoso. Cuando yo me alineo al todopoderoso, camino por la palabra. Y la palabra a mí me lleva. La palabra me inspira, la palabra me mueve. Y yo hago lo que creo que estoy haciendo, sí, pero hay Dios que me lleva a hacer la palabra. Y la palabra cumple el propósito. Por eso dicen en Isaías 55, yo envío mi palabra y mi palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual yo la envié. Y hoy estás recibiendo en esta noche, por alguna razón que yo no conozco, esta palabra. Y esta palabra está siendo sembrada en tu vida. Y esta palabra de Dios va a cumplir el propósito para el cual Dios te la está enviando. Y va a ser una palabra que va a llevar fruto, dice la Biblia. A 30, a 60 y a 100 por uno. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Es la que trae efecto. Número 1, palabras que generan paz. Hoy necesitamos eso, ¿verdad? Hay tanta gente declarando estupideces por todos lados, contestando por arriba, dañando la imagen de otras personas, lastimando a otros. Qué diferente tiene que ser el pueblo de Dios, soltando paz, soltando bendición, rompiendo todas esas palabras diabólicas de destrucción del prójimo. Número 2, palabras que ganen batallas, declarando que Dios es soberano, que la gloria es para Dios y que lo hacemos en el nombre del Señor. Número 3, palabras de fe, palabras que declaran cosas que todavía no son, pero que en el nombre del Señor vamos a hacer. Y número 4, palabras que cambian destinos en nuestra vida y en lo de los demás.